El primer paro en contra del gobierno de José Antonio Kast. Eso es lo que hemos visto en los últimos minutos, donde los camioneros de Tarapacá anunciaron un bloqueo total y un paro que podría generar, por supuesto, situaciones de desabastecimiento en contra del gobierno como consecuencia del alza del combustible que se ha dado por la situación internacional, pero principalmente por el mecanismo que utilizó el gobierno de hacer un alza de un momento para otro. Situación que no solo se está quedando en nivel local, sino que amenaza en convertirse en un paro nacional, ya que camioneros, como también puertos de distintas partes del país, están considerando sumarse. Todos los presidentes de la región, faltó una agrupación que llegara, pero hemos resuelto por mayoría a hacer una movilización, fecha a definir lo más pronto posible. Este llamado hacemos a que nuestros compañeros de las distintas partes del país apoyen esta movilización que comenzamos nosotros, los pequeños transportistas de acá de la región, y invitamos a Arica, Antofagasta, a Calama y a todo el sur, a nuestros colegas de Coquimbo, que se puedan, los de San Antonio ya tenemos y Valparaíso tenemos algo ahí avanzado. Este llamado a movilización es para que el gobierno entienda y sensibilice que no están administrando la empresa de ellos, donde ellos pueden decir no hay plata, acá necesitamos una señal para que haya un colchón, porque no podemos mantener las alzas toda la semana o cada 10 días e ir a golpear la puerta al mandante que nos suba la tarifa. Esto se transformó insostenible, no podemos seguir en esta situación, por lo tanto se resolvió ir a movilización. Esto tiene un comienzo, no sabemos cuándo va a terminar, pero esperamos que el gobierno pueda, y acá le hago un llamado a la delegada de la región de Tarapacá para que se sienten lo antes posible a conversar con nosotros. Eso es lo que ocurrió hace tan solo pocos minutos y que se da particularmente en Tarapacá. Lo que estamos viendo es que esto suma más de 800 camiones que ya se sumaron a este paro, que aún no comienza, pero que al definirse la fecha se debería dar. Simultáneamente esto se está dando en un contexto en que en las últimas horas también, esto particularmente el día de ayer, se estaba viendo que varios gremios portuarios a nivel nacional, pero especialmente en la región de Valparaíso, como también los camioneros de Valparaíso, estaban pensando hacer movilizaciones y eventualmente hacer un paro. Ahora que ya comenzó este en Tarapacá, es muy probable que estos se sumen. Y se suma, por supuesto, además, a las palabras hace solo unos días de los gremios que usualmente se asocian más a la derecha, que son las confederaciones de gremios que están principalmente en el sur de Chile, la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, de que posiblemente podrían hacer manifestaciones, probablemente no se sumen al paro, pero sí podrían eventualmente sumarse a estas situaciones. Todo esto, por supuesto, por el alza importante del combustible y por la molestia que ha generado, particularmente el hecho de que con estas alzas se beneficia ENAP, la empresa nacional del petróleo, empieza a tener utilidades a costa nuestra, y también el Estado está empezando a recaudar con el IVA una gran cantidad de dinero, como con el impuesto específico al combustible, a costa de los trabajadores, y bueno, los camioneros velan por sus propios intereses a costa de ellos, y esto ha generado el alza importante que hemos visto a nivel transversal en todos los productos, por una situación muy simple. Sube el combustible y todo sube. Tú quieres comida, la comida no se teletransporta, se va desde donde se produce, en el campo. Y eso de la ciudad requiere transporte, combustible y por lo tanto aumenta eso, aumenta el precio de todo. Medicamentos, lo mismo. Libros, lo mismo. Ropa, lo mismo. Así con todo. Y por lo mismo, han aumentado los costos y los que primero se van movilizando, por supuesto, son aquellos que son más bien pymes asociados a camiones, porque son los más golpeados. Aquellos que son de grandes grupos corporativos también están siendo golpeados muy fuerte, pero al tener un capital más alto, por supuesto, que pueden tener un poquitito más de resistencia ante estas situaciones. Es algo bien duro y hay que ver cómo va a responder el gobierno. Normalmente este tipo de paros se veía más con gobiernos de izquierda. Es raro ver paro de camioneros con un gobierno que podríamos decir está en la derecha. Con Piñera era algo más bien anormal y ahora con el gobierno de José Antonio Kast es algo bien curioso. Llevamos recién un poco más de un mes y estamos viendo ya paros. Eso es algo bastante nuevo porque incluso con la administración de Gabriel Boric, que tuvo varios paros de camioneros y presiones que le afectaron, nunca fueron tan inmediatas, tardaron meses en darse. Y ahora lo que estamos viendo es que un poco más de 4 semanas y ya estamos viendo
los primeros paros que van a afectar, por supuesto, en más aumento de precios, posible desabastecimiento en ciertas zonas y cortes de vía. Vamos a ver cómo se va extendiendo esto, pero es algo bien peligroso. Y es por lo mismo que advertimos en su momento que el cambio del alza del precio del combustible iba a tener que ser gradual, que iba a tener consecuencias. Es parte también, por supuesto, de por qué la popularidad del gobierno ha caído tanto. Y simultáneamente lo que podemos observar con todo esto es que ante la negativa de eliminar el IVA al combustible o el impuesto específico al combustible, o ambos idealmente, que hace que el precio esté sustancialmente más alto tanto para los camioneros como para el ciudadano común y corriente, hace que aumente el costo de vida, el Estado se enriquece más a costa nuestra y al mismo tiempo vemos que deciden no bajar impuestos en áreas que originalmente ellos habían apoyado bajar. Por eso se está dando esta reacción. Ahora, lo que pedían estos gremios de camioneros prácticamente era congelar por 6 meses sin ningún cambio el precio del combustible con fondos fiscales que se iba a generar una deuda inmediata. Hubiera sido mucho más efectivo la eliminación justamente del impuesto o, en el peor de los casos, que tampoco me gusta idealmente como propuesta, pero lo que proponían los mismos gremios era que ver cuánto está recaudando el Estado, que está llevándose sus buenas utilidades, con el IVA y los impuestos del impuesto específico que se le cobra a la población por la compra del combustible y poner un límite para que no se esté enriqueciendo el Estado a costa nuestra y que con ese dinero en vez se estabilice el precio del combustible para que no suba y pueda bajar o eventualmente se mantenga más estable. Estas eran más bien las propuestas que se habían hecho. Yo soy más bien partidario que sea la eliminación de impuestos, que sería lo ideal, ya que se supone que todos estos impuestos al combustible eran temporales desde la década de los 80. Y bueno, nunca dejaron de ser. Siempre esos impuestos temporales son permanentes. Es una crisis importante que se suma ya a los varios problemas que tiene CAS. Está en medio de la discusión de su plan de reconstrucción nacional, que en las próximas horas se va a dar. Ya se anunció este paro, que es muy posible que no solo se dé en Tarapacá, sino que se empiece a extender a distintas regiones. Ya se está viendo que posiblemente en Valparaíso se sumen, y esto se dé tanto por camioneros como los puertos, y eso va a generar un golpe económico aún más fuerte que va a presionar al gobierno. Un gobierno que además está con problemas internos por luchas con Chile Vamos, falta de organización interna, todavía no logran llenar todos los cargos, tienen seremis que renuncian en horas o un par de días, y al mismo tiempo vemos que tienen presiones tanto de la derecha como de la izquierda. Están en una situación bien compleja, y es impresionante cómo en tan solo un mes ya vemos un gobierno que está bastante acorralado en varios ámbitos. No tuvieron luna de miel, ya están con paro y están al mismo nivel, ahora podríamos decir, como de reacciones políticas en que lo presionan tanto en la calle como también a nivel de suministro, como también a nivel político, que es lo que le ocurría a Boric en mitad de su gobierno. Boric al menos le dieron como una luna de miel y la aguantaron bastante por meses, incluso los camioneros. Eso no está ocurriendo ahora. Y vamos a ver cuál es la reacción. ¿Se atreverá a eliminar el impuesto específico al combustible? ¿Se atreverá a eliminar el IVA en esa área? Van a anunciar más subsidio y eso va a significar que van a gastar más plata y por lo tanto todo este discurso de bajar la deuda se va a quedar en nada. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Porque empieza a haber esa lucha entre lo que dijeron que iban a hacer, lo que prometieron idealmente que iban a hacer, que era bajar impuestos y tampoco hacen, y lo que están haciendo para mantenerse más o menos estable, que es dar subsidios y bonos, que lo están haciendo con el tema del alza de precio de combustible a todas partes, para evitarles que se le lance toda la población encima, lo que está generando un aumento de deuda aún mayor. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación, pero de todas maneras es algo crítico para el gobierno actual. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este anuncio y la posible suma en distintas partes del país de más camioneros como puertos a este paro? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!